interesaba pasar, y también lo ha recordado Joti en el tiempo de la alabanza. Hemos estado viendo en las últimas semanas, desde septiembre, hemos estado viendo acerca de la muerte, hemos estado viendo acerca de la inmortalidad, hemos estado viendo acerca del infierno, y a partir de hoy vamos a comentar durante algunas semanas un tema que es apasionante, que es el tema del cielo, el tema del cielo. Es interesante porque fijaros que según los datos del periódico El Confidencial, datos de España, según el periódico El Confidencial, el porcentaje de personas que creen en la vida después de la muerte es del 38,4%. Y asimismo el 30,5% dice que cree en el cielo. Sin embargo, otro medio de comunicación español, en este caso Libertad Digital, dice que el 45,6% de los españoles creen en el cielo. Es decir, unos dicen el 30% y el otro el 45% de personas que creen en el cielo. Se mide como se mide, a pesar de que estamos en un tiempo de escepticismo, de ateísmo, donde la gente no piensa, no cree en Dios. Permitidme hacer un paréntesis. En los últimos días se está hablando de un renacer espiritual. En los últimos días se está hablando mucho acerca de que la juventud está buscando a Dios. Esa juventud que durante mucho tiempo se le ha dicho que lo importante es lo material y que Dios no existe. Es interesante que esa juventud hoy en día, y los datos son muy importantes, hay canciones, cantantes, influencers cristianos, se está hablando mucho, tertulias políticas, tertulias en la televisión, donde siempre a los evangélicos y a muchos se nos ha tildado. De hecho, una de las cosas que se está hablando precisamente de nosotros, de los evangélicos también, hay un renacer no solamente en España, sino en Europa. Hay un renacer sobre la espiritualidad, llamémoslo como llamémoslo si están buscando a Dios, pero es un terreno común y hay gente que está buscando al Señor, y eso creo que nos debe dar esperanza, nos debe dar ánimo, porque se nos ha dicho por activa y por pasiva que Dios va a desaparecer del mapa, que nadie cree realmente en Dios, que eso es un cuento chino, y sin embargo hoy en día gran parte de la juventud está buscando a Dios. Yo creo que es una noticia fantástica que nos debe de ayudar a la hora también de compartir el Evangelio y compartir la palabra. Cierro paréntesis. Lo que estaba diciendo es que independientemente de que sea el 30% los que creen en el cielo o el 45% como dice Libertad Digital, lo importante es que en el tiempo en el que vivimos es una horca bastante importante. Hay mucha gente que cree en el cielo. Hay mucha gente que cree en el cielo. Es interesante ver que la Biblia hace referencia unas 600 veces al cielo. En el Nuevo Testamento está llena, y lo podéis, cuando leáis el Nuevo Testamento está lleno de referencias al cielo. Sin embargo, sabiendo esta realidad, conociendo que la Biblia habla mucho acerca del cielo, es interesante que los cristianos casi nunca hablamos del cielo, quitando alguna referencia, algún versículo, alguna oración, pero casi nunca hablamos del cielo. Y no te voy a contar la gente de la calle. La gente de la calle no habla del cielo para nada. Pero no me sorprende que la gente de la calle no hable del cielo porque no creen en el Dios del cielo. Así que no me sorprende. Pero nosotros los cristianos sí creemos en Dios. Y sin embargo, no se habla mucho acerca del cielo, cuando realmente es un tema súper importante. Un tema que, igual que pasaba con la doctrina del infierno que hemos visto durante varias semanas, durante muchos siglos se ha predicado sobre el infierno y en los últimos tiempos apenas se menciona el tema del infierno, pues con el cielo pasa exactamente igual. Durante siglos uno de los grandes temas de la Iglesia que ha dado esperanza, ánimo, fortaleza a los cristianos ha sido el tema del cielo. Y sin embargo, en los últimos años, pues apenas se menciona el cielo. De hecho, una de las cosas interesantes con el tema también del cielo son, por ejemplo, las canciones. Durante siglos los cristianos han escrito muchas canciones acerca del cielo. Hay himnos tremendos acerca del cielo. En los últimos años, cuando hablo de los últimos años, estoy hablando prácticamente de hace 50 o 60 años para acá, apenas se escribe acerca del cielo. Y apenas, cuando digo, es acerca de las canciones. Hay muy pocas canciones nuevas, himnos nuevos acerca del cielo. Este es un tema que realmente es tan importante que a mí me sorprende esa desidia
esa forma de no hablar del cielo cuando realmente debe ser algo importante y animador para cada uno de nosotros. ¿Por qué no hablamos del cielo? Pues a veces no hablamos del cielo entre nosotros porque hemos llegado a pensar igual que el mundo. Y lo que el mundo piensa acerca del cielo es que, permitidme esta expresión, es un cuento. Es un cuento chino. Y a veces esa idea de que el mundo no cree en el cielo porque es un cuento hecho para viejecitas y para niños, pues de alguna forma nosotros los cristianos de alguna forma también no lo decimos con esa palabra, pero en la práctica no hablamos para nada acerca del cielo, acerca de la eternidad, acerca del lugar donde vamos a estar. Si contemplamos el cielo como una leyenda, como un cuento, como un mito, pues evidentemente no vamos a hablar del cielo, pero hay mucha gente que piensa acerca del cielo de esa forma, como si fuese un cuento chino. Y otro, que es la realidad. A mí me sorprende muchas veces cuando hablo con creyentes sobre este punto, porque tenemos una imagen del cielo, permitidme así, bastante aburrida. Hay una idea, no sé de dónde ha salido esa idea, una idea de que en el cielo tendremos ropa blanca, todo el mundo tendremos ropa blanca. Estaremos tocando el arpa, que no sé dónde vamos a dar clase para tocar el arpa, pero tocaremos el arpa durante toda la eternidad y además tenemos la idea de que vamos a estar tirados como si fuese una hamaca en la playa, vamos a estar tirados en una nube, reposando en una nube, tocando el arpa con la ropa blanca durante siglos y siglos y siglos. A mí no me extraña que digan que sea aburrido, eso tiene que ser lo más aburrido del mundo. Lo más aburrido del mundo, una nube tocando el arpa durante siglos, eso vamos. No me extraña que la gente diga, prefiero irme al infierno, porque dices tú, que el concepto que muchas veces damos los cristianos acerca del cielo es de un aburrimiento. Yo no quiero ese cielo, O sea, yo estaría tocando un arpa, en una nubecita, con un laurel en la cabeza, y durante siglos y siglos y siglos, en fin. Ese concepto en muchos cristianos lo tenemos. Tenemos ese concepto de aburrimiento en el cielo. Pero ¿realmente eso es así? ¿Realmente la Biblia dice que el cielo será un lugar aburrido? Y cuando tú tienes una mínima idea de la palabra de Dios, cuando tú tienes una mínima idea de lo que dice la Escritura, Pablo, tú te das cuenta que no. La Biblia no dice en absoluto que el cielo será aburrido, pero hay gente que piensa de esa forma. Es interesante, hermanos, que se han descubierto en las catacumbas romanas, cuando los cristianos los martirizaban y los mataban, se han descubierto muchas catacumbas donde los cristianos que eran enterrados en sus lápidas, en sus epitafios, decían cosas muy importantes. Se ha descubierto que en una de las catacumbas, en el epitafio de uno de los mártires de la fe, decía: en Cristo Alejandro no está muerto sino vive. Otro epitafio dice: uno que vive con Dios. Otro epitafio dice: él fue llevado a su morada eterna. Y así podría continuar. O sea, hay un montón de epitafios de cristianos que los mataban, mártires de la fe, que tenían la esperanza del cielo, tenían la esperanza de la vida eterna, tenían la esperanza de que iban a estar con el Señor cuando muriesen. Un historiador escribe: los dibujos en las paredes de las catacumbas representan el cielo con hermosos paisajes y personas comiendo en banquetes. Que aquí no ha habido, eso nos encanta. Comiendo en banquetes. Esa es una imagen que hay en este historiador, que la iglesia primitiva tenía. Entre esos conceptos del cielo había ese concepto de hermosos paisajes y personas comiendo en banquete. En el año 125, un griego llamado Arístides le escribió a un amigo acerca de la nueva religión de los cristianos y le dijo: si un hombre justo entre los cristianos deja este mundo, ellos se alegran y le dan las gracias a Dios y acompañan su cuerpo con canciones y agradecimiento, como si fuera de un lugar a otro lugar más cercano. Me encanta. A veces, hermanos, decimos: ¿por qué los cristianos cantamos en los cementerios? ¿Por qué cantamos en las iglesias? ¿Por qué la iglesia católica no lo hace? ¿Por qué nosotros como cristianos cantamos en los sepelios? Yo siempre alguna vez me había escuchado, cuando uno de los nuestros se va con el Señor, pues hacemos un sepelio
leemos la palabra, se comparte la esperanza, se habla de la persona que ha fallecido, de su relación con Dios, se predica el Evangelio, se está con el dolor de la familia y se canta, y se canta. Y muchas veces yo, cuando me toca presidir, cuando tengo que decir, hermano, a las personas que les puede tocar, les puede realmente chocar mucho que se cante, tengo que decir con mucho respeto que cantamos porque nosotros, como creyentes, sabemos que esa persona va a estar. De hecho, muchos creyentes cuando mueren, antes de morir dicen, quiero que en mi entierro se cante esta canción. Quiero que en mi entierro se cante esta canción en singular o en plural. Yo conozco un montón de creyentes que dicen, quiero que se cante esta canción, y que para mí han hecho, yo tengo una canción, el Porrón queremos que se cante en unas canciones determinadas de alabanza al Señor. Y hay que decirlo porque la gente se queda un poco, como que se canta, así que es un momento de dolor, un momento de tristeza, es un momento de sufrimiento. Efectivamente, pero como decía Arístides, la gente se alegraba y le daban gracias a Dios y acompañaban sus cuerpos con canciones y agradecimientos como si fuera de un lugar, que efectivamente lo es, de un lugar a otro lugar, de un sitio a otro sitio. Por eso cantamos en los entierros. No cantamos por masoquismo, no cantamos por crueldad, no cantamos para darnos la nota y digo, vaya esta gente. Cantamos porque sabemos que estas personas están en el cielo y estamos alabando al Señor, no por la muerte en sí, sino por el resultado de la muerte, que es la presencia de Dios en su vida. Pero esto viene de muchos siglos, no viene de ahora, el cantar en los entierros, en los sepelios. En el tercer siglo, Cipriano, que era uno de los padres de la Iglesia, dijo, cualquiera que haya estado en tierras extranjeras anhela regresar a su tierra natal. Nosotros estamos siempre contemplando el lugar donde hemos nacido para volver allí, cuando hemos sido inmigrantes. Nosotros miramos al paraíso, dice Cipriano, como nuestra tierra natal. Una de las cosas que Chad y yo de vez en cuando vemos en la tele, es Andaluces por el mundo. Andaluces por el mundo. Y es interesante cuando tú estás en cualquier parte del mundo. Es un denominador común, y supongo que no solamente los andaluces, le pasará a todo el mundo. Hay un denominador común, en la mayoría de las ocasiones, que la gente está a otra tierra, van a hacerse una nueva vida, a trabajar, a empezar a establecerse para el bien de su familia, etc. Pero hay un denominador común en casi todo el mundo. Todo el mundo dice, la mayoría dice, pero yo no quiero morir aquí, yo quiero regresar a mi tierra. Yo quiero regresar a mi tierra. Tú lo encuentras por todas partes. A no ser que ya has hecho en tu vida, ya tus hijos se han casado, entonces dices, tú ya me quedo aquí, ya no. Pero normalmente la gente dice, yo cuando termine mi tiempo en Alemania, mi tiempo en Irlanda, mi tiempo en Estados Unidos, mi tiempo donde sea, yo quiero regresar a mi pueblo, a mi nación, a mi sitio, y que me entierren con los míos. Eso es algo que tiene el ser humano. O sea, quiere volver al lugar de sus orígenes. El lugar de nuestros orígenes es el cielo. El lugar donde nosotros realmente estamos, donde vamos a vivir realmente es el cielo. ¿Por qué debemos hablar del cielo, hermanos? ¿Por qué debemos hablar del cielo? ¿Por qué es importante que como creyentes hablemos del cielo? En primer lugar, es importante que hablemos del cielo sencillamente, y a mí me parece un argumento realmente tremendo, sencillamente porque es tu casa. ¿Cómo no vamos a hablar de nuestra casa? Tenemos que hablar del cielo porque es nuestra casa. Mira lo que dice en Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 16. Y dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es maravilloso, hermano. Estamos hablando de un hombre como Abraham, un hombre que el Señor le dice, deja esta tierra y vete a aquella, sal de aquí y vete allí. Y Abraham salió hacia la tierra de Canaán, que es lo que Dios le había prometido. Allí iba a estar, allí se iba a establecer, allí iba a estar su familia. Pero Abraham no solamente ve el tiempo, la tierra que Dios le había dicho, la tierra física, la tierra de la leche y de la miel, la tierra de las uvas, esa tierra bonita, floreada, esa tierra con riqueza. Abraham ve esa tierra, pero no solamente ve la tierra física, sino que Abraham está contemplando la otra tierra, la que no se ve. Abraham sabe que aunque él llegue allí, es extranjero. Será extranjero toda su vida. Estará allí, pondrá sus tiendas allí, pondrá su vida allí, tendrá allí sus hijos y su familia. Dios le ha dado una promesa, estar allí. Pero Abraham dice, pero esto no es todo. Esto no es todo. Me queda algo más importante. Esto es un trampolín. Voy de aquí para allá y es un trampolín para irme hacia el cielo, hacia mi auténtica morada, hacia mi auténtica casa, hacia mi auténtica patria. Dice en el versículo 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me encanta. Cuyo arquitecto y constructor, el apóstol Pablo también habla de Cristo como el constructor, como el arquitecto. Si te vas a los fundamentos del cielo, en Apocalipsis, veremos también cómo hay esos fundamentos, esa forma que Dios ha creado el cielo. Pero aquí Abraham está diciendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y Abraham sabía que el que había hecho esa ciudad, el que había construido esa ciudad, era el arquitecto supremo. Era el gran constructor que es Dios, y eso lo sabía Abraham. Dice en el versículo 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Él sabía que era un extranjero, en otras partes también se dice que somos advenedizos en esta tierra, y él sabía que realmente su auténtica patria estaba buscando la patria celestial. A mí me sorprende muchas veces la cosa del nacionalismo. Yo soy español, y tengo que decir que soy español con orgullo. Yo no siento vergüenza de ser español. Me gusta mi país, me gusta mi patria, me gusta España de todos lados. Creo que tenemos una tierra preciosa, con una cultura tremenda, con una historia tremenda, con muchos valores, muy rica en muchas cosas. A mí me gusta España. ¿Y qué voy a decir de Andalucía? ¿Qué voy a decir de Andalucía? Andalucía para mí es el lugar más bonito que hay en el mundo. Yo sé que cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar con una parte y el Señor dirá, esto es una representación de Andalucía. En fin, es otra cosa. Es algo ahí, me gusta España, me gusta Andalucía, me gusta Sevilla. Ay, es Sevilla de mi alma. Me gusta Sevilla a rabiar. De Sevilla de manera, me gusta Sevilla mucho. Pero sabiendo que me encanta Sevilla, sabiendo que me encanta Andalucía, sabiendo que me encanta Español, no soy de aquí. No soy de aquí. Soy de aquí. Entiendo que tenemos que estar contentos con el lugar que nos ha puesto, sobre todo en países como España. Hay otras situaciones que son países muy pobres, países muy necesitados. Ya vaya uno y viene de un país muy necesitado. Entiendo eso, y entiendo que no todo el mundo tiene la misma circunstancia, pero ninguno tenemos que sentirnos orgullosos porque yo soy de aquí, yo soy valenciano, yo soy de París, yo soy de Estambul, yo soy... No. Los cristianos no somos de aquí. Déjame decirte algo. Estamos de paso.
Nuestra patria no está aquí, por muy contento que estemos, por mucho que nos guste. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria está allí. Y a esa patria vamos. Y la que tenemos que enorgullecernos en el mejor sentido de la palabra es realmente de esa patria. No nos peleemos por si ni tú ni yo somos de aquí, que cada uno batalla y que cada uno haga sus luchas. Pero tú y yo no somos de aquí, tú y yo somos del cielo. Y está diciendo aquí, buscan una patria. En el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fijaros que Abraham y su familia, Abraham, Sara, la gente que estaba allí, dicen que anhelaban, ansiaban, deseaban una mejor, una celestial. Y dice que Dios les ha preparado una ciudad. Dios les ha preparado una ciudad. Me encanta, hermano. Somos extranjeros, no lo olvides. No es nuestra patria. Cuando compramos una casa, algunos de vosotros sabéis ya, porque lleváis muchos años que ya habéis comprado vuestra casa, incluso la habéis pagado ya, y hasta gloria a aquellos que han pagado y ya tienen la hipoteca comprada, después de muchos años de hipoteca ya tenéis vuestra casa, eso es una bendición. Pero algunos estáis empezando también a comprar vuestra casa, estáis hipotecados, y ahora un montón de años pagando vuestra casa, y habéis comprado la casa. Y estáis diciendo, a ver cuándo se termina la casa, sobre todo si se compra por plano, ¿verdad? A ver cuándo, aquí están, aquí vamos a poner el cuarto de baño, aquí vamos a poner la alacena, aquí vamos a poner las habitaciones, y son 3 habitaciones así, aquí va a estar la cocina, aquí voy a poner el salón, una habitación de invitados para cuando venga mi mejor amigo o este matrimonio. Y estamos viendo, llegamos y están haciendo la obra. A los pocos meses vamos, la obra ya está más avanzada, a los pocos meses vamos, ya queda poco. Estamos deseando llegar a la casa, porque la estamos pagando, estamos deseando llegar a la casa, esa va a ser nuestra casa. Algunas veces pensamos que es definitiva y otras veces, pues, al cabo de unos años tenemos que volver, pero esa será nuestra casa. Estamos deseando llegar a nuestra casa. Pues ¿cuánto más con el cielo? ¿Cuánto más con el cielo? Si es nuestra casa, tendremos que saber cómo es nuestra casa, tendremos que saber lo que se va a hacer allí, tendremos que saber lo que van a vivir allí, tendremos que saber cosas de nuestra patria celestial, de nuestra ciudad, tendremos que saber la ciudad celestial, tendremos que aprender y tenemos que ver realmente si una casita aquí estamos con la boca abierta, con los ojos abiertos y la boca abierta porque queremos ya vivir, ¿cuánto más? Cuando estemos nosotros en el cielo. No sé si alguna vez recordáis, creo que alguna vez lo he contado, un misionero que estuvo durante muchos años, un misionero inglés que estuvo durante muchos años de misión. El hombre se ha llevado 30 o 40 años de misionero, creo recordar que fue en África. Y regresó a su país, ya el hombre era muy mayor, y realmente lo que venía era a morirse en su patria, en Inglaterra. Y venía en un barco, en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, que pues ya estaba un mes y pico en el barco, en el transatlántico de un sitio. Ahora coge un avión y está, pero en aquella época todo era a base de barcos, y podía estar un mes navegando, ¿no? Y cuando se iba acercando el barco hacia el puerto en Inglaterra, empezaron allí, había una orquesta. Creo que era el puerto de Bristol, pero bueno, tampoco me acuerdo muy bien. Había ahí una orquesta, la gente tocando, muchas pancartas, y el hombre, que estaba ya un poquito malo de los ojos, por la edad que tenía, vio allí, se estaba acercando el barco, y hay un montón de gente tocando pandereta, trompeta, las pancartas, y el hombre estaba, ¿esto será por mí? ¿Será por mí que la iglesia, los hermanos se han reunido para darme la bienvenida después de tantos años en campos de misión? ¿Será por mí? El hombre con una sonrisa. Y cuando llegó allí y llega el barco y atracan el allí, resulta que no se había dado cuenta que en el barco venía un príncipe, el príncipe Jorge de Inglaterra, que después sería rey. Llegaba un príncipe y estaba ahí todo el mundo dando la bienvenida al príncipe Jorge. Y no era él. Y él no sabía que el príncipe Jorge estaba en el barco porque era pobre y estaba en otra parte. Y llegaron allí y todos los aplausos, toda la gente, ¡ah, mira! Para el príncipe. El príncipe bajó, todo el mundo con él, y cuando él bajó ya todo el mundo se había ido.
Todo el mundo se había ido. Vamos, no había nadie allí para recibirlo. Más solo que la uno. Allí. Y se sintió triste. Se sintió triste. Y de pronto escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo: no te entristezcas. Tú todavía no has llegado a tu patria celestial. Allí será la bienvenida. Allí será la bienvenida, en tu patria, en tu auténtica patria celestial. Hermanos y hermanas, tenemos una patria. Tenemos una patria, tenemos una casa. Una casa, y déjame decirte que tenemos una casa que no está terminada. Ojo, es una casa que no está terminada. No sé por qué razón no está terminada, pero nos dice la Biblia que es una casa que no está todavía terminada. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3 nos dice lo siguiente. Un texto muy conocido. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijaros que a mí me encanta este texto. Me encanta porque Jesús está diciendo en el versículo 1, está diciendo una realidad, una verdad. Y necesitamos escuchar esa verdad. Esa verdad es: no tengas miedo. No tengas miedo. No se turbe vuestro corazón. Está diciendo, qué forma de comenzar, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Jesús está hablando a sus discípulos y por extensión está hablando a todos nosotros y nos dice, mirándonos a los ojos, nos dice: no tengas miedo. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, tenéis que creer también en mí, que soy Dios. Creer en mí. Es interesante que en el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Él comienza dando una palabra de ánimo, de aliento. No tengáis miedo. El miedo es universal. El miedo todos lo llevamos. El miedo es algo que a veces nos descontrola. A veces no lo podemos llevar bien, el miedo. Tenemos miedo de muchísimas cosas y casi todos los días podemos tener miedo. Pero Jesús está diciendo: no tengas miedo. Y después nos da una promesa. Esa promesa es: voy a volver. Voy a volver. Como MacArthur, cuando digo voy a volver. Voy a volver. Así que fíjate, nos dice: no tengamos miedo, nos da una promesa, y entre el no tener miedo y la promesa de su vuelta, como un sándwich, está una palabra tremenda. Y esa palabra es, versículo 2, en la casa de mi Padre muy pocas moradas hay. En la casa de mi Padre solamente hay morada para 3 o 4, tampoco dice eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué voy a hacer? Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús, ¿tú te vas? Sí. Jesús, ¿tú vas a la cruz? Sí. Jesús, ¿tú vas a morir? Sí. Jesús, ¿tú vas a resucitar? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Prepararte una casa. Entre otras cosas, prepararte una casa, prepararte una morada. Jesús es el arquitecto, pero déjame decirte que no solamente es el arquitecto, no solamente es el constructor, Jesús es el albañil. Jesús es el albañil, Jesús sabe mucho de carpintería también. Jesús es el carpintero, Jesús es el que nos está preparando una morada. ¿A qué ritmo? Ni idea. ¿Cuántas moradas por día? Ni idea. Pero hay una palabra y a esa nos atenemos, a esa cogemos. Jesús nos dice que está preparándose, ha ido al cielo, entre otras cosas, porque hay más, entre otras cosas, ha ido al cielo a prepararnos un lugar, una morada para nosotros. ¿Cómo será esa morada? ¿Cuántos metros cuadrados tendrá? ¿Tendrá un vestíbulo? ¿Tendrá un jardincito en la parte de atrás? ¿Tendremos una escalera para ir a la casa de arriba? ¿Tendremos una moradita solamente pequeñita para cada uno? No tengo ni la menor idea. ¿De qué color será la morada? ¿De qué color nos pintará la casa? Pues no lo sé. Pero no me importa. A mí no me importa saber cuántos metros cuadrados tiene, no me importa saber de qué color está hecho, no me importa si hay un ático, si hay una azotea, no me importa saber si va a haber un jardín, no me importa lo más mínimo.
Porque lo que sí me importa es que Jesús me está preparando una morada. Me está preparando una casa. Y déjame decirte algo. Si Jesús me está preparando una casa, tiene que ser la mejor. Preciosa. Preciosa. Si hay casas, hoy en día hay casas que tú ves las casas y dices, qué bonita. Qué bonita. Hay algunas casas. Pero cuando estamos en el cielo, da igual que sea los metros que sea, el tiempo, nos quedaremos allí y ya, es mi casa. Y déjame decirte algo, es mi casa para toda la eternidad. Es mi casa para toda la eternidad. Mi casa en el cielo que Él está preparando. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que hablar del cielo? Porque es nuestra casa. ¿Por qué tenemos que hablar del cielo? Porque Jesús la está preparando. ¿Por qué tenemos que hablar del cielo? Porque nos ayuda a vivir aquí en la tierra, hablar del cielo. Porque nos ayuda a vivir aquí en la tierra, hablar del cielo. C.S. Lewis escribió lo siguiente. Si usted lee la historia, encontrará que los cristianos que hicieron más por el mundo actual fueron los que pensaron más en el venidero. Precisamente porque sus mentes estaban ocupadas en el cielo. Es desde cuando los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo que han llegado a ser tan ineficientes en este. Porque ponga su mira en el cielo y recibirá la tierra, por añadidura. Ponga su mira en la tierra y no recibirá ningún dolor. Los cristianos que más han hecho la obra de Dios, los cristianos que más han cambiado a la gente a su alrededor, lo que realmente han dejado un legado son los cristianos que trabajaban en la tierra pero miraban al cielo. Miraban a su patria, miraban su lugar, su casa. Hoy en día nos encontramos con cristianos que nada más que miran el cielo, hay poquitos, pero cristianos que nada más que miran el cielo, pero no miran la tierra. Y en la tierra hay necesidades, en la tierra hay problemas, en la tierra hay pecado, en la tierra hay gente que necesitamos ayudar. Tú no puedes estar todo el día mirando al cielo, olvidándote de la realidad de la gente y de la tristeza, del dolor que hay. Pero hay cristianos que hacen lo contrario, cristianos que solamente miran la tierra, y no miran al cielo. El cristiano nada más que ayudar, que el otro, pero no miran al cielo, no miran a su auténtico lugar, no están deleitándose en el cielo donde van a acabar, están solamente con sus ojos aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar en la tierra. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en la tierra, pero tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar la eternidad. Tenemos que contemplar realmente el lugar. Porque si miramos realmente lo que es la eternidad, estaremos también trabajando para que la gente pase también tiempo en el cielo con el Señor. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Tengamos la mente de Cristo también en esto. Tengamos la mente de Cristo. He ido al cielo, he ido para preparar morada para ti. Hay una cosa maravillosa en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, lo puedes leer también. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice, hermano, que somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la ciudadanía del cielo. Antes estaba diciendo Elizabeth que estuvo 2 horas en inmigración porque le pidieron documentación y estuvo allí 2 horas. Cuando nosotros hemos ido a Houston, nos pasaba igual. Ahí te queda, vas a cualquier sitio, tienes que estar durante un tiempo presentando documentos, presentando el pasaporte, cuánto dinero ha traído usted, para aquello es tremendo, tiene que estar ahí. Cuando estemos en un aeropuerto, en un sitio, ¿dónde es usted? ¿El pasaporte? El pasaporte, aquí de usted. El pasaporte del cielo. El pasaporte del cielo. Aquí tiene, está aquí donde, pero eso no está en el cielo, en la eternidad. ¿Quién vive allí? Cristo vive allí. ¿Y usted qué trae? Yo he traído la salvación por la fe. Eso es lo que yo traigo. No traigo obras porque las obras me ayudan, pero sí salvo por la fe. Y el hombre se quedará allí, los guardias, el policía, el de inmigración se quedará con la agua, este está chalado. Pero nosotros no somos de aquí, somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos de nuestro pasaporte es del cielo. Vamos de aquí a allí, en el cielo. El cielo es un lugar real, hermanos.
¿Por qué tenemos que hablar del cielo? Porque es nuestra casa, porque Jesús la está preparando, porque nos ayuda a vivir aquí en la tierra, y porque el cielo, hermanos y hermanas, no es un mito, no es una leyenda. El cielo es real, por eso Jesús lo enseña. Tenemos que hablar del cielo porque el cielo es un lugar real. Hemos leído el capítulo 14 de Juan, versículo 1 al 3. Voy a preparar una morada para vosotros. Si eso no es así, si esto no es verdad, si no hay un cielo, si no hay una casa, entonces Jesús es un gran mentiroso. Entonces yo no me puedo fiar de alguien que me dice que hay un cielo y no lo hay. Si Jesús, si está mintiendo, ha mentido en todo. Por lo tanto, yo tampoco soy salvo, tú tampoco. Ni Él ha muerto en la cruz por mí. No merece la pena continuar con Jesús. Porque está mintiendo. Y todo lo que ha dicho no sirve para nada. Se cae. Se tira en el suelo todo. Ahora, si Jesús dice la verdad, y yo lo creo, Jesús está diciendo, voy a preparar una morada. Y me lo creo a pie juntilla. Jesús está preparando un lugar para mí. Y un lugar para ti. En el cielo. El cielo es un lugar real, no es algo de los escritores, no es algo de imaginación popular, de canciones, de cosas que se le dicen a los niños. El cielo es un lugar real y la Biblia lo dice una y otra vez. Dice en Juan capítulo 17, versículo 24, Juan 17, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está diciendo, aquellos que me has dado, es decir, tú también, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, en el cielo, en la eternidad. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba Moisés cuando se mostraron a Jesús en el monte de la transfiguración? Allí estaba Jesús en el monte de la transfiguración, sus ropas blancas, su cara blanca. Allí están 3 de sus discípulos y de pronto aparecen, como de la nada, 2 personas del Antiguo Testamento que llevan siglos que no estaban aquí. ¿Dónde estaban? ¿En una de hibernación? ¿Dónde estaban ellos dos? Y de pronto se aparecen allí. No eran polvo, no eran huesos. Eran personas reales, hasta el punto que incluso Pedro y los demás lo reconocen. Que no sé muy bien cómo lo reconocen, porque no había fotos, pero bueno, lo reconocen allí. ¿Por qué? Porque estaban en el cielo. Estaban en el cielo y desde el cielo pudieron llegar allí y decir a Jesús, Jesús, esto es lo que va a pasar los próximos días. Y le dijeron realmente las cosas que iban a llegar hasta que fuese a Jerusalén. Estaban en el cielo. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde? En el paraíso, que es un sinónimo del cielo. La patria celestial, hoy estarás conmigo en el cielo. En 2 Corintios, capítulo 12, texto que todos conocéis, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde estuvo Pablo? ¿Dónde estuvo Pablo? ¿Dónde contempló esas visiones que ni siquiera podía decir si en el cuerpo, no lo sé, si fue una cosa, algo tan grande para él, que no podía explicarlo con lógica? Era algo que no podía decir. Incluso está allí, fue arrebatado al paraíso y dice que oyó palabras inefables, que no se podían. Es algo tan grande que no podía ni comentarlo, no podía decirlo. Era un niño pequeño delante de un mar. Era alguien que estaba ahí y que estaba así, escuchando esas cosas, viendo, ¿esto creo que es? Tal cosa le pasó en su vida,
Tal efecto tuvo en su vida que se llevó 14 años sin decirlo. Es sorprendente, ¿verdad? Hoy en día alguien dice, yo he estado en el cielo. He estado en el cielo. Hay mucha gente que dice que está en el cielo. Oye, lo invitan a programas de televisión, escriben libros, te dicen cómo es el cielo, lo que han visto. Y ¿tú cuándo estuviste en el cielo? Hace 3 días, el pasado día tú estabas en el cielo. Hay gente que dicen que han estado en el infierno y lo cuentan. A mí me sorprende porque Pablo estuvo 14 años y se quedó callado. 14 años sin decirlo. Y hoy en día cualquiera dice que tiene una experiencia y lo cuenta y escribe un libro y tiene audiencia. Pues Pablo, que tuvo esa experiencia, no lo contó. Durante 14 años. Durante 14 años se quedó callado porque era inefable. No lo podía explicar. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde Dios le dio esa cosita de estar allí y de escuchar? En el cielo. En el cielo. Y termino, hermanos, con este salmo. Salmo 73. Salmo 73, versículo 22 al 24. Salmo 73, versículo 22 al 24. Dice así. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Me encanta. Me encanta. Dice que tan torpe, Asaf, el autor de Salmo, dice, yo era torpe, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y con todo, a pesar de mi torpeza, a pesar de que me consideraba como un animal, con todo yo siempre estuve contigo. Y fíjate lo que dice, escúchalo, grábatelo, anímate con esto. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Amén. Me tomaste de la mano derecha. Nicolás, ven para acá, por favor. No te voy a pedir dinero, no te preocupes. Dame tu mano derecha. Me tomaste de tu mano derecha. Y me conduces. Y está agarrado a mí, la mano derecha. Y lo voy conduciendo, lo voy guiando. Y llevo aquí. Y lo llevo hasta el lugar donde tiene que ir. Hacia el cielo. Hacia el cielo. Eso es lo que hace el Señor. Nos toma la mano derecha, nos perdemos, parece que nos vamos ahí. Pero el Señor nos toma de la mano derecha y nos va conduciendo, hasta que llega al cielo y dice, listo, aquí vas a estar. Este es el lugar, ya puedo empezar. Muchas gracias. Hay que agarrar la vida bien. Ya está. Así que, hermanos y hermanas, esto es lo que hace el Señor, nos dice aquí, este texto, lo que nos está diciendo aquí esta palabra hermosa. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué tenemos que hablar del cielo? Porque es nuestra casa. Porque Jesús la está preparando para que nos ayude a vivir aquí en la tierra. Y porque el cielo es un lugar real. Amén. Pues si alguno quiere orar, este es el momento.